La tetrarquía militar en Roma constituye un cuarto periodo histórico que estamos estudiando en la clase de hoy, en el que seguimos viendo gran estabilidad, dictaduras, familiares que se matan entre sí, guerras civiles, egos. Por eso esta época es tan interesante para analizar. Y curiosamente, como lo decíamos en la segunda parte, es muy chistoso que esto siga siendo un imperio cuando ya son cuatro tipos los que se dividen el poder. Recordemos que en la época de Julio César eran triunviratos. En la época republicana eran dualidades que gobernaban. Y acá ya no son ni dualidades, ni triunviratos, ni tampoco son autocracias, sino que ya son disque tetrarquías, pero la mafia sigue siendo la misma. Ok, porque si, pues ellos que lo llevaron una tetrarquía, Sí, pues los llevó a hacer, de pronto era porque pensaban que al ser más gobernadores de pronto gobernarían mejor. tiene que ver básicamente porque venían de una crisis. Entonces, como venían de esa crisis de la anarquía militar, entonces creyeron que dejando gobernar a cuatro habría menos muertes, menos guerras civiles, además que ya tenían más enemigos extranjeros. Recordemos que estaban en disputas con los visigodos, con los ostrogodos, y que luego aparecerían los hunos también. Y a pesar de que se unen con los visigodos, de todas maneras siguen llegando pueblos invasores del norte que quieren definitivamente tumbar ese imperio romano, y se creyó que una forma de que no se mataran entre familiares era repartirse la torta en cuatro. Eso fue una especie de frente nacional, como pasó en Colombia en 1958, pero fue un frente nacional de cuatro y no de dos. Acá fue de dos partidos tradicionales que 4 años gobiernan ustedes, 4 años gobernamos nosotros, pero acá en la tetrarquía se buscaba salir de tanta guerra civil, porque desde la época de los antoninos, que la estudiamos la clase pasada, no había esa tranquilidad, esa forma de gobernar las provincias y de solo tener enemigos extranjeros, esa estabilidad que requiere todo imperio, y yo diría que cualquier país o república también. Así que esa fue una forma estratégica, pero tampoco les funcionó, y en este bloque vamos a dar los argumentos de por qué no funcionó con todo el detalle del caso, para llegar a ese año 313, que ahí termina la tetrarquía. Año 284. Diocleciano es nombrado emperador en Nicomedia. Lo primero que hizo fue cargarse a Carino, pero él no quería ser el único emperador. Había comprendido que un imperio grande necesitaba más dirigentes, así que primero puso de coemperador a Maximiano, y luego, tras años pacificando las fronteras, en el 293 se instauró la tetrarquía. Ahora... Mire que es Diocleciano, un emperador con muy mala prensa en la historiografía cristiana, el que instaura esta tetrarquía, que inicialmente fue algo muy parecido a la república, porque el tipo nombró a otro y era un coimperio que sí se había visto en las pasadas dinastías, pero luego el tipo ve que es que el imperio tiene provincias, que hay muchos invasores que quieren liberar esas provincias, entonces que definitivamente requiere otros 3 emperadores para poder mantener el imperio. Habría 4 emperadores a la vez, 2 Augustos o emperadores supremos y 2 Césares como viceemperadores. Eso demuestra que el título de Augusto es superior al título de César. Que esta era una inquietud que preguntaba un compañero en una clase antepasada, que qué significa el título de Augusto. Augusto es un título de mucha nobleza, y precisamente es como darle más importancia al sobrino que al tío. Decir que el título de Augusto es el de los emperadores principales y el título de César es el de los emperadores secundarios, ya es decir que Augusto es superior a su tío. Recordemos que Augusto le puso un día a agosto para no ser menos que su tío
Julio César que Julio tenía 31 días. Recuerden ustedes esta discusión del calendario juliano que mantuvo el calendario gregoriano, que más adelante lo estudiaremos. Entonces, es muy gracioso que quede pesando más el poder del primer emperador que el poder del hombre que parte la historia de Roma en dos, porque a partir de esa herencia que deja Julio César es como Marco Antonio y Octavio Augusto se pelean y nace de allí, de esa victoria de Octavio Augusto en la batalla del Actum, el nacimiento del Imperio Romano. Entonces es muy interesante ver esto de los títulos también, porque Augusto significa como alguien de raza superior, como de raza noble, como alguien que tiene origen divino, algo muy ius naturalista ya para la época. Que sucederían a los Augustos tras 20 años de gobierno o en caso de muerte, nombrando a su vez nuevos Césares. Con ello Diocleciano buscaba estabilidad y el principado de Augusto se fue convirtiendo en un dominado, una monarquía absoluta de rollo oriental y con carácter divino. Intentaba que el emperador no fuera visto como un simple soldado al que poder despachar sin problemas, sino como un emisario de los dioses. Emisario de los dioses, ¿vieron? Otra vez esa mezcla entre religión y politiquería. Miren que esto no lo inventa el catolicismo en el poder. El catolicismo es una continuación de esto, de aprovecharse de la religión. Recuerden ahorita cuando se busca la libertad religiosa, la tolerancia con Alejandro Severo, precisamente por eso, porque se dan cuenta que la religión es una herramienta muy interesante para gobernar. Lógicamente, este nuevo estilo de gobierno fue mejor visto en Oriente que en Occidente. Diocleciano gobernó entre Nicomedia y Antioquía, ya que Oriente le tiraba más, mientras que Maximiano gobernó la parte suroccidental y llevó la capital a Mediolana, Milán. El César Galerio gobernó los Balcanes desde Sirmio, Tesalónica, y Constancio Cloro gobernó desde Treveris, Galia, Britania y puede que Hispania. La ciudad de Roma poco a poco fue perdiendo su importancia. De hecho, Diocleciano se construyó su enorme palacio en Split, en Croacia. Sus murallas siguen en pie hoy día, y de hecho un barrio entero de la ciudad está dentro de ellas. Esto demuestra que Roma ya no era la misma de antes. Ya Roma empieza a ser secundaria, y esto también son las bases del proto-imperio romano oriental, que más adelante se llamaría el esplendor de Bizancio o el imperio bizantino, que eso lo vamos a estudiar ya después del primer descanso, o del único descanso, porque definitivamente Roma queda muy debilitada económicamente, unas crisis sociales, crisis de poder, y la tetrarquía tampoco fue la solución. ¿Qué pensabais? ¿Aquí no teníamos cultura? Diocleciano logró grandes victorias contra los sármatas en el Danubio, Maximiano contra los bereberes, Constancio Cloro contra piratas francos y sajones, y Galerio hasta derrotó a Narses de Persia y tomó Ctesifonte en el 298. Sí. Eso fue lo que mantuvo el imperio, o sea que ellos seguían derrotando a otros invasores extranjeros, o si no, probablemente el imperio se hubiese caído antes de lo que se cayó, pero internamente era como una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar. Sin embargo, los cambios administrativos del emperador no tuvieron tanto éxito, pues complicó sobremanera la burocracia. Agrupó las provincias del imperio en 12 diócesis, cada una administrada por un vicario que gobernaba sobre los gobernadores provinciales. También... Díganme si esto no es ya el Vaticano, o sea, 12 diócesis, o sea, miren que el Vaticano hereda todo esto. La diferencia es que imponen un solo Dios, porque se dan cuenta que es más fácil gobernar al pueblo con un solo Dios que con un montón de dioses. Pero básicamente aquí están las bases de lo que sería el imperio teocrático católico que gobierna más de 1000 años y que de cierta manera todavía gobierna y que solamente perdió poder con la Revolución Francesa. De no ser así, todavía estaríamos llenos de teocracias como pasa con el mundo musulmán. Bien impuso precios máximos, lo que fomentó el mercado negro, y esta aumentó las legiones a 60. Una burrada, que además vino acompañada de una subida de impuestos. En cada diócesis también había un dux, máximo cargo militar al mando de las legiones de ese territorio. Este título se convertiría en duque. Además, Diocleciano también llevó a cabo una de las mayores persecuciones de cristianos de la historia, con quema de iglesias y ejecuciones por doquier. Todo esto logró justo lo contrario, pues el cristianismo comenzó a petarlo muy fuerte a partir de estos años. Es que perseguir el cristianismo fue antes volverlo fuerte.
O sea, quemar iglesias. Miren que en Noruega, en los 90s, se hizo eso. Los que tocaban black metal, que eran más radicales contra el cristianismo, fundaron un movimiento que se llamó el Inner Cycle, que consistía básicamente en exterminar y expulsar a los invasores cristianos y recuperar sus antiguas creencias politeístas nórdicas. Pero cuando uno ataca algo, uno antes lo vuelve más fuerte, y miren que esto terminó constituyéndose en el mito fundacional del imperio teocrático católico. No todos los cristianos eran iguales. Durante estos años, un párroco bereber de Alejandría llamado Arrio dijo que Jesús no era Dios, sino un enviado de él, y que la Santísima Trinidad no le molaba mucho. Vamos, que creó un cisma conocido como arrianismo. Básicamente me suda la polla todo. También un sabio persa. Bueno, pero ese arrianismo es muy perseguido cuando el imperio romano se hace católico, porque una cosa es cuando el emperador Constantino dice: yo quiero ser católico, no quiero ser politeísta. Y otra cosa muy diferente es lo que pasa ya después con Justiniano, cuando ya definitivamente el catolicismo se vuelve la religión totalmente oficial y eliminan cualquier vestigio de la cultura grecorromana en términos mitológicos, en términos deístas y todo esto. Por eso la religión siempre va a ser un opio para el pueblo y una forma muy fácil de gobernar, porque la religión gobierna sobre el miedo de la gente, particularmente el miedo a la muerte, y eso no se puede negar, que por eso las tres grandes religiones monoteístas son tan fuertes, porque prometen salvación. Tanto el judaísmo como el cristianismo como el islamismo, en todas sus vertientes prometen una salvación, y eso ayuda a que sean religiones tan poderosas todavía en pleno siglo XXI. Llamado Mani, fundó el maniqueísmo, una religión con la que pretendía rivalizar con el cristianismo, el zoroastrismo y hasta con el budismo. Aquí hay una contradicción, porque se supone que es Zoroastro, el persa, el que funda el zoroastrismo, o sea, muchos siglos antes. Pero acá este man se cree inventor de que el agua moja e inventa un nuevo maniqueísmo para decir que Zoroastro no inventó nada, robándose lo que otro ya había inventado. Año 305. Habían pasado casi 20 años y a Diocleciano y a Maximiano les tocaba abdicar. Galerio y Constancio Cloro fueron ascendidos a Augustos, mientras que los nuevos césares fueron Maximino Daia y... Bueno, acá podemos encontrar algo muy interesante, algo que yo quiero que reflexionemos, y es básicamente cómo los dos superiores o los dos Augustos ceden el poder a los que antes eran césares y a otros los ascienden a césares, y con esto hay una renovación en el poder. Esto fue lo que mantuvo la tetrarquía, pero ni siquiera así se pudo lograr esa soñada estabilidad, pero por lo menos lograron mantener el imperio unos añitos más. Y vamos a ver qué pasa aquí con estos nuevos césares. Segundo, por influencia de Galerio. Cloro quería haber colocado a su hijo Constantino y Maximiano al suyo, Magencio, y esta movida comenzó a desmoronar la tetrarquía. Claro, pusieron a pelear a los herederos, a Magencio y a Constantino. Y recuerden ustedes que Constantino es muy famoso en la historia porque es el primer emperador romano converso al catolicismo, y ahí empiezan a ser definitivamente el imperio teocrático que gobierna más de 1000 años. Constancio Cloro murió al año siguiente luchando contra los pictos, y su hijo Constantino I fue aclamado Augusto de la parte noroccidental del imperio, aunque no le tocaba. Galerio decía que según el pacto tetrárquico había que ascender a su amigo Severo II a Augusto. Constantino acabó aceptando, pero quedó como César, y para empeorar las cosas, Maximiano y su hijo Magencio decidieron dar un golpe de estado en Roma para que el chaval fuese emperador. Severo II trató de pacificar Italia, pero acabó muerto. Tras un montón de luchas por el poder, en el año 308 se celebró la conferencia de Carnunto para intentar poner algo de orden, y el imperio quedó con un amigo de confianza de Galerio, Licinio, como el Augusto de Occidente, y con Constantino como su César. Galino seguía siendo Augusto con Maximino Daia de César, pero este acuerdo no duró una mierda. Todos querían ser Augustos, incluyendo el proscrito Magencio, que seguía dominando media Italia. Y en fin,
Así como los nazis dominaban media Francia en la Segunda Guerra Mundial, este dominaba media Italia. Y acá es donde se dan las grandes batallas entre Constantino y Magencio por quedarse con el poder absoluto. Miren que esto es la muerte de la tetrarquía, y acá es cuando Constantino empieza a hilvanar su linaje. El vicario de África, Domicio Alejandro, se autoproclamó emperador en Cartago y Magencio tuvo que ir allí a matarlo. En el 310, Magencio decidió aliarse con Dalia, mientras Maximiano traicionaba a Constantino, que acabó poniéndose de parte de Licinio. Así las cosas, el hombre asedió a su viejo amigo Maximiano en Masilia, actual Marsella, y este acabó suicidándose. Al año siguiente, Galino murió de forma natural y Constantino se dirigió entonces a Roma para acabar lo que había empezado. Tras la batalla del Puente Milvio, situado muy cerquita de las puertas de Roma, Magencio acabó ahogado en el Tíber y Constantino fue nombrado emperador de todo Occidente. Al parecer fue antes de esta batalla cuando Constantino tuvo una visión y acto seguido ordenó a sus tropas usar el crismón, símbolo griego de Cristo. Hasta ese momento él era pagano, aunque parece que su madre Helena, la esposa de Cloro, sí que creía en Dios. Bueno, dicen que la mamá fue la que lo convirtió, pero también está esa hipótesis de que el man definitivamente atribuyó su victoria sobre Magencio a una ayuda divina de un dios, y por ende él deja de creer en varios dioses y empieza a creer en un solo dios. Pero ahorita vamos a ver una ruptura con Juliano el apóstata, que también viene la palabra apóstata de ahí. Juliano el apóstata es el que hace que el imperio teocrático católico no nazca tan rápido o no se consolide tan rápido, o si no, quizás hubiese sido más destructivo de lo que ha sido. De hecho, parece que la mujer fue a Tierra Santa a buscar la Veracruz y el relicario de los Reyes Magos. Por ello, Helena es la patrona de la arqueología. Constantino y Licinio fueron juntos a por Maximino Dalia a Oriente. Fue en el 313 cuando Licinio le venció en la batalla de Cirai. Licinio ahora pasó a gobernar el resto del imperio. Los dos emperadores lograron llevarse más o menos bien y crear cosas guays juntos. Por ejemplo, firmaron el Edicto de Milán, que aceptaba el cristianismo y prohibía su persecución. El edicto de Milán es muy importante porque es el primer paso, o sea, es el paso de secta a religión. Después de ese edicto de Milán, ya el cristianismo deja de ser como unos satánicos ilegales perseguidos y ya empiezan a ser respetados por lo menos. Aún no tienen el poder del imperio, pero por lo menos ya son respetados. Cristianos podían meterse en política e instauró oficialmente a los obispos de Roma, es decir, los papas, con Melquiades a la cabeza. Obispos de Roma. Aquí es donde empieza el poder de los papas. Por eso es muy curioso que cuando usted mira la historia católica, empiezan a decir que no, que es que los primeros papas fueron de la época de la dinastía de los Flavios, de esa época del siglo I, que allá estaban los primeros papas. Algunos dicen que no, que el primer papa fue Pedro, otros dicen que el primer papa fue Pablo. Entonces hay una discusión muy interesante. Pero yo tengo una opinión muy distinta a la historiografía dominante cristiana. Mi opinión es, acá es donde realmente empieza la historia de los papas, porque aquí es donde los legalizan, en donde dejan de ser simples obispos que seguían una secta perseguida, muy perseguida por personajes como Diocleciano y en otrora por personajes como Adriano o como Nerón. Les construyó la Basílica de Letrán para que fuera su residencia y más tarde levantaría la antigua Basílica de San Pedro, donde este fue martirizado en la colina del Vaticano. Amén. La monarquía de Constantino adquirió un carácter teocrático y Constantino comenzó a comportarse y a vestirse como los antiguos monarcas orientales. Introdujo algunas reformas económicas, como la creación del sólido, y también en el ejército. Las legiones pasaron a estar formadas por solo 1000 hombres, y con ellas venció a Jacos y Aramanes en el Rin y a godos, dacios y sármatas en el Danubio. A muchos de ellos les metió en el ejército, e incluso se volvieron cristianos. Y hasta tuvo varios encontronazos con Sapor II en Persia, ya que este vio a los árabes cristianos de su territorio como una amenaza y comenzó a matarles. Otro que veía mal el cristianismo era Licinio, que en el 324 comenzó una persecución contra ellos. Constantino se enfadó con él, le declaró la guerra y le venció en Adrianópolis. Y Licinio salió pagando leches a Bizancio. El emperador asedió esta ciudad y su hijo Cristo acabó con Licinio en la batalla naval de Crisópolis. Constantino se convirtió en emperador único y se quedó flipando con Bizancio. Era una ciudad muy buena estratégicamente. Es por ello por lo que comenzó a reformarla y a modernizarla. Levantó un palacio, un foro, un hipódromo, una basílica y hasta la cambió de nombre. Ahora Bizancio se llamaría Constantinopla, la ciudad de Constantino.
Constantinopla, la ciudad de Constantino. Miren que aquí nace el esplendor de Bizancio, que es prácticamente el bautizo de la Alta Edad Media. Hay un trabalenguas que nos enseñaban cuando estábamos niños, que dice así: el arzobispo de Constantinopla quiere desarzobispo constantinopolizarse. Aquel que lo desarzobispo constantinopolice será un gran desarzobispo constantinopolizador. Y viene desde acá ese trabalenguas, mostrando cómo el imperio romano occidental estaba en decadencia, pero el oriental nace con esplendor. Y precisamente en la parte final de la clase de hoy vamos a analizar cuál fue el esplendor de Bizancio, cómo crece ese imperio romano oriental, y ya para la clase entrante vamos a hablar de cómo se relaciona ese crecimiento con el expansionismo del Islam, desde Mahoma hasta las cruzadas, y también cómo nace la Inquisición. Entonces vamos a tener mucha tela para cortar. La crisis del siglo III trajo que, por cierto, el Papa Silvestre I pasó de ir. Se condenaron muchos dioses paganos, al donatismo y también al cristianismo arriano. Se empezaron a perseguir. O sea, miren, está bien. Alejandro Severo permitió tolerancia religiosa. El edicto de Milán también. Acá Constantino se convierte al catolicismo, listo. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí estos cristianos pasan de ser perseguidos a ser perseguidores, como pasa con los judíos, que los judíos fueron perseguidos en gran parte de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial, y ahora en la Guerra Fría y en la época actual los judíos son los que persiguen a los palestinos. Algo análogo sucede en esta época. Estos cristianos perseguidos durante varios siglos ya se vuelven perseguidores, empiezan a perseguir formas de cristianismo que se alejan de Roma, como los arrianos, empiezan a perseguir a todos los que creen en antiguos cultos, como los griegos, los romanos, empiezan a tumbar estatuas de Isis, a tumbar estatuas de Afrodita, y acá se pasa de un fanatismo a otro. Aunque el emperador se había bautizado antes de morir por Eusebio, un obispo arriano, los obispos cristianos de la ciudad de Constantinopla ganarían mucha más importancia y serían conocidos como patriarcas de Constantinopla, algo así como los papas de la Iglesia Ortodoxa. También se establecieron las fechas para las celebraciones cristianas más conocidas, como la Pascua o la Navidad, en sustitución del Sol Invictus, y se declaró al domingo como día de descanso, dedicado al sol, de ahí Sunday. Ahora sí, aplaudí. Sunday. Miren, hay un mito muy curioso que dice que no, que es que Dios creó el mundo, que en 7 días, pero que descansó el domingo, entonces que el domingo es el día de descanso. Eso es una construcción cristiana, pero aquí hay un dato muy interesante que no es menor, y es, inicialmente era el día del sol, y de ahí viene el inglés Sunday, así como el lunes es el día de la luna, Monday, y así cada día pues tiene el nombre de un dios romano o de un planeta. Entonces martes es el día de Marte, miércoles es el día de Mercurio, jueves es el día de Júpiter, viernes es el día de Venus, sábado es el día de Saturno, que son a la vez los nombres de los planetas y dioses romanos que fueron copiados de los griegos. Entonces miren ustedes que es muy charro cómo los mitos se van reinterpretando. Entonces dicen que el domingo es el día de Dios y que es el día predilecto para ir a misa, pero realmente nace como culto al sol. Entonces, si uno hace la conversión, el dios es el sol. Sin embargo, parece que Constantino, eso de los mandamientos, no iba mucho con él. Mató a su hijo Crispo porque pensaba que lo iba a traicionar, pero... O sea, qué imbécil, mató al hijo por una teoría conspirativa. Eso es un retrasado mental. Por algo se convirtió al cristianismo también. Luego se enteró de que el rumor había sido extendido por su mujer Fausta, porque tenía envidia de que su hijastro fuese el favorito de su padre y su sucesor. El emperador la castigó hirviéndola en una... O sea, Fausta le hace matar al hijo y él luego mata a Fausta de manera cruel. Entonces terminó matando a la mujer y al hijo por una tontería, por una
falsa noticia. Una bañera. Pues pobre señora. Constantino falleció en Pobre. el año 337 y repartió su imperio entre los 3 hijos que tuvo con Fausta, Constantino II, Constancio II y Constante. El imperio estaba bien, la economía era estable y los hijos decidieron que lo mejor que podían hacer era matarse entre ellos. Lo veremos. Bueno, esto es Caín y Abel, pero entre 3. O sea, ya no es que Caín mata a Abel, sino que ya entre los 3 se hacen la guerra para pelear la herencia de su padre, que a su vez había matado a otro hermano y había matado a su madre. Estamos en el último episodio de la antigua Roma. Bien, ahí termina esta parte de la historia romana que llega hasta Constantino y sus 3 hijos. O sea que en este momento estamos en la mitad de la clase, una época bastante interesante, esta época de los severos, de la anarquía militar, de la tetrarquía, de esta época también de cómo se hilvana a sangre y fuego el linaje de Constantino y que se mantiene a sangre y fuego. Así que en el siguiente bloque vamos a estudiar 5 temas. Vamos a estudiar la dinastía valentiniana, cómo termina la dinastía de los Constantinos, cómo nace la dinastía valentiniana, la teodosiana, que está ahí como entre ella, se reparten el poder, cómo cae el imperio romano de Occidente, cómo se sigue expandiendo y sigue creciendo el imperio romano de Oriente, el imperio bizantino, cómo llega la dinastía de León y cómo nace la dinastía justiniana. Así que tenemos mucha tela para cortar y eso lo haremos en el 4.º bloque.